hoy vengo a hablar de The Idol, una serie protagonizada por Lily Rose Depp, The Weeknd y dirigida por Sam Levinson, el director de Euphoria. Un aspecto a destacar es que dentro del cast hay muchas personas súper famosas como Jennie de Blackpink, Troye Sivan y muchos más, lo cual es una estrategia inteligente para atraer más espectadores a la serie, sobre todo de parte de Jennie porque los Blinks y en general los fans de K-pop son muy leales en estar pendientes de los proyectos de los idols. Siendo honesta, tenía bastantes expectativas antes de que se supieran detalles de esta serie, pero empezando por el cambio de dirección, donde reemplazaron a la anterior directora por darle una perspectiva femenina a la serie, porque al parecer en esa versión, que por cierto se encontraba casi completa, el personaje de Lily Rose Depp eclipsaba a The Weeknd, cosa que no le gustaba, lo cual ya se me hacía raro. Ahí entró Sam Levinson, lo que hizo que varios levantaran más la ceja porque para ese entonces ya había salido la segunda temporada de Euphoria con todo lo cuestionable que ocurrió. Esto, más las críticas negativas, generaron mucha polémica meses antes de su estreno. Entonces llega el esperado capítulo 1 y las cosas empeoraron. La historia trata sobre Jocelyn, una estrella pop que ha estado en la industria desde muy joven y que no está en un buen momento ya que su mamá murió hace un año, lo cual hizo que cancelara un tour que no fue beneficioso para su carrera. En el transcurso de preparar todo para su retorno, nos muestran en el primer episodio que se filtra una foto de ella con algo en la cara, cosa que a pesar de que su equipo pensó que le afectaría no le da mucha importancia. ¿Y para qué sirve esto? Pues la verdad de nada, aún. La cosa es que después Jocelyn y Jennie, que interpreta a Diane, una bailarina de apoyo, van al club en donde ella conoce a Tedros, que desde el inicio se ve que es cuestionable, por decir algo amable. Entonces, desde el principio nos venden como si existiera una atracción inevitable entre ellos. A medida que pasa la serie nos va mostrando cómo este personaje se involucra más en la vida de Jocelyn, metiéndolo en su casa sin conocerlo de nada y pues teniendo sexo. Ahí es donde viene el cringe, porque antes del acto él le dice que para hablar de ser una freak tiene que saber cómo. Avanzando el capítulo 2, ella le muestra a su equipo la canción que hizo con Tedros, que, spoiler, es solo ella gimiendo y pues Nicky, su manager, le dice la verdad, que esa versión de la canción es una porquería. Y después de una escena innecesaria de Jocelyn complaciéndose, ella se va a filmar un video musical. Y ahí es donde vemos el posible potencial que hubiera tenido esta serie al ver cómo la presión de perder su carrera, la muerte de su madre y el perfeccionismo para cuando por fin le salen bien las cosas, no haya quedado la toma porque no se pudo enfocar. Esto le afecta mucho, sus pies están lastimados y en sí la pasa mal tanto física como psicológicamente. Entre todo esto, Nicky se fija en Diane y pues a espaldas de Jocelyn la contrata mostrándonos cómo la industria trata a los artistas como productos y que no se pueden permitir al darse un descanso porque va a venir alguien más a tomar su puesto. Después nos damos cuenta que Jennie se encuentra involucrada en el club de The Weeknd, que le dice que le diga a Nicky que lo llame a él para negociar su contrato y así va a poder obtener un retorno de lo que hizo por ella. Cuando Jocelyn regresa a casa, invita al Tedros que llega con sus amigos y pues están en una especie de fiesta hasta que llega el momento en el que están solos y tienen el sexo más cringe de la historia. En serio, llega el momento en el que él se sienta y le dice las líneas de más pena ajena en la vida. El ver eso es como leer esas historias de Wattpad que escriben lo que expresa el personaje en lugar de simplemente escribir gimió. Y lo peor es que nos tratan de vender como si The Weeknd fuera un Adonis en el sexo o algo así y pues falla estrepitosamente. Cuando esto por fin termina, él le dice a Jocelyn de que sería más fácil hacer música con ella si se mudara. Ahí es como pasamos al capítulo 3, en donde Tedros y Jocelyn van a comprar ropa. Claro, no podía faltar que tuvieran relaciones en el camino, cosa que a ella le asusta ya que llama a Jaime diciéndole que Tedros está tomando decisiones como despedir gente y ella, a pesar de darse cuenta, no se opone a lo que él decide hacer. Puedo entender que Jocelyn se encuentra vulnerable y en este tipo encuentra una especie de consuelo, pero aún así me dio una gran impotencia esta escena porque ¿cómo vas a permitir que una persona que recién conociste se ponga a mandar en tu propia casa? Bueno, dejando de lado otra escena innecesaria de sexo en la tienda de la que todo el mundo se da cuenta, Destiny y Jaime van a conocer a Tedros y pues le dicen a Leia que no tienen ningún problema con él, aunque realmente sí lo hay. Y mientras Diane se encuentra reemplazando a Jocelyn, ella se va acercando a los borregos de Tedros que tienen tan lavado el cerebro que le dicen que están dispuestos a decirle sí a lo que sea solo por vivir experiencias y porque tienen prohibido el decir no. Aunque claro, esto no aplica para cosas que puedan afectar a Tedros porque si no habría otro problema. Pasamos a la escena de la mesa, en donde Jocelyn agradece la compañía y por un momento se le ve feliz, hasta que Tedros comienza a hablar y lo arruina. Se empieza a crear una discusión sobre si poner la foto filtrada como portada de su canción, de si se fija mucho en lo que los demás dicen, y ella dice que quiere ser tomada en serio. Y Tedros se pone a cuestionar esto hasta que llegan a tocar el tema de la mamá.
En un principio, ella le dice a Tedros que no quiere hablar de esto, y el mago, en lugar de respetar los límites, le dice que es demasiado tarde y que como él no oculta sus secretos con sus borregos, no va a permitir que ella tampoco lo haga. Jocelyn sigue tratando de evadir el tema, pero le dice que eso no va a hacer que él la quiera menos, ni mucho menos nadie de la mesa. Primero, ¿por qué rayos su amor tendría que importar algo? Y segundo, es horrible cómo él quiere decidir sobre sus cosas y sobre qué tienen que contar y qué no. Al final ella cede a la presión y descubrimos cómo su mamá le pegaba con un peine hasta el punto de arrancar piel en lugares que no eran visibles para que no se durmieran los ensayos, o cuando hacía algo que en general no le gustaba. También nos damos cuenta que nadie de su equipo hacía nada. Entonces Tedros le pregunta que si hiciera música que le gustara, sentiría que el abuso valía la pena, y ella le dice que sí. ¿Y qué pasa después? El tipo le dice que la va a ayudar a transformar su trauma en inspiración. ¿Cómo va a hacer esto? Haciendo lo mismo que hacía su madre. Y al día siguiente ella le dice gracias por cuidar de mí. Y ahí fue donde dije, nah. Pero claro, las cosas no podían terminar ahí. Aún quedan 2 episodios más. En el capítulo 4, Tedros y sus borregos ya están instalados en la casa. Esto significa que todo el itinerario de la casa y de Jocelyn están a cargo de él. Destiny y Haim descubren que su verdadero nombre es Mauricio Costello Jackson, que fue arrestado en 2012 porque secuestró a su exnovia por 3 días y la torturó de formas horribles y más cosas que salieron estando en juicio. Luego vemos a Mike Dean entrar a la casa y además de llevar drogas, traen equipo musical para que Jocelyn se ponga a ensayar. Ocurre una secuencia en donde ella dice que no le gusta tomar decisiones por sí misma porque confía en que Tedros lo haga por ella. Leia y él siguen con sus desacuerdos y pues me alegra que alguien en el show pueda ver toda su caca. Destiny le aconseja a Haim que mate a Tedros, pero eso es ilegal. No es que a ellos les importe, pero en lugar de eso se ponen de acuerdo para que Destiny se ponga a espiar y le cuente lo que pasa. Ya en la casa, Destiny se encuentra con Chloe, que por cierto nos damos cuenta que apenas tiene 18, o sea que Tedros le salvó la vida siendo menor de edad, y mientras le muestra su música, Destiny aprovecha para sacarle información. Al mismo tiempo, Jocelyn y los demás están de fiesta escuchando su canción. Luego pasamos a una escena en donde Jenny está en la disquera para firmar el contrato. Nick le dice todo lo que va a obtener y que su canción va a ser la que tenía Jocelyn antes. Por supuesto, ella está emocionada por la oferta. Volvemos a Tedros y Jocelyn, que está refinando la canción, y pues para hacerlo, Tedros hace algo parecido a lo que hizo al final del primer episodio, es decir, tener sexo, pero ahora frente a todo el mundo. Destiny le cuenta a Haim las cosas turbias que ocurren en la casa y que los borregos de Tedros son talentosos, pero también que le gusta eso de torturar a la gente con la que se acuesta. Lo único relevante de esta secuencia es que tanto Jocelyn como él empiezan a tener desacuerdos. Después Tedros los reúne a todos en una fila y empieza a hablar sobre la familia, no sin antes recabar en los secretos de Xander. Entonces nos damos cuenta que este tipo es un controlador no solo con Jocelyn, sino con todos en la casa. El trastornado trata de golpear a Xander con un cinturón. Obviamente él intenta escapar, pero no lo logra, y antes de que lo atrapen, Tedros convence a Jocelyn que lo hace porque se lo merece o algo así. Ella y todo el mundo ve cómo lo tortura con electroshocks. Tedros le reclama de por qué no protegió a Jocelyn de los abusos de su madre. De ahí Xander saca que la mamá le hizo firmar un contrato para que no cantara, y le saca mierda a ella y a su mamá por arruinarle su carrera, dándole más electroshocks a Chero, pero ordenados ahora por Jocelyn. De ahí siguen como si nada haciendo música y presentándose a Destiny, logrando sacar la información a Jocelyn, que pues le cuenta la versión de Tedros, donde dijo que tenía una ex loca, y que mientras peleaban para defenderse la agarró del cuello, y que ella después dijo que él abusó de ella, y luego otro grupo de cheras con las que trabajaba dijeron que eran proxeneta, lo cual lo mandó a prisión. Tedros convence a Jocelyn para que prepare unas palabras sobre la situación de su madre, con el objetivo de vender tickets para su tour. Después se van de fiesta otra vez. Ella no se siente cómoda porque solo así pasan, entonces Tedros la moja echándole licor frente a todos, haciendo que se vaya. A Jocelyn no le gusta esto y discute con él. Luego hacen un corte raro donde está hablando con Chloe y ella le dice que Tedros fue quien le dijo a Diane que la llevara al club. Diane le cuenta a Jocelyn que le propusieron un contrato en su disquera y que le iban a dar su canción, pero no dijo que sí porque quería preguntarle antes. La otra dice que es fantástico y la felicita, además que llama a un tal Rob para que la consuele. Él llega y Tedros lo encuentra primero, beben y pues vaya. Justo cuando uno cree que Tedros no podría ser más perdedor de lo que ha mostrado, van y sorprenden más. Jocelyn corre a abrazarlo frente a Tedros, se lo lleva y conversan. Él lo sigue, empieza a tocar la puerta como un maniático y por su lado Jocelyn y Rob se empiezan a besar y tienen sexo con el otro detrás de la puerta. Obviamente lo escucha todo y llora. No voy a decir que me sentí mal por Tedros porque estaría mintiendo. La verdad fue bastante satisfactorio y para qué negarlo. Jocelyn tuvo más química en una escena con Rob que con Tedros en todo lo que llevamos de serie. Rob se va.
no sin que Xander le tome antes una foto comprometedora con otra chera, terminando el episodio. Esta ha sido la única vez desde que he visto esta serie que no me ha llevado un mal sabor de boca. Pero las cosas en esta serie no pueden ser mínimamente buenas por mucho tiempo, ¿verdad? En el capítulo 5, Jocelyn parece tener las canciones ya listas y Tedros está más hecho leña que nunca. Ella le dice que se vaya y que ya cumplió su propósito. Eso hace que peleen. Y ahí nos cuentan en detalle lo que pasó. Lo que sabemos de que él conocía a Diane desde antes y vio que Jocelyn la seguía en Instagram. Entonces él se obsesionó con ella en los años que estuvo en prisión y que tuvo el plan de hacerla ir al club. Lo demás es historia. Entonces Chloe le dice que Tedros estuvo manifestando el suceso o algo así y él se enoja. Entonces Jocelyn le dice que sus artistas se pueden quedar, pero él no. A ella se le ve muy contenta por el cambio de actitud de Jocelyn y la verdad yo también lo estaba. Decidida va a la disquera a mostrar la canción. A su equipo le encanta, entonces Andrew le llama por el tour y ella le dice a Jocelyn que tiene algo que decirle pero no logra hacerlo. Ella reúne a los borregos de Tedros y le dice que los va a incluir como acto inicial, y lo trata de la misma forma en como él trató a Leia en el capítulo anterior, o sea, diciéndole a cada rato que se calle. Entonces ella le dice que se preparen para el tour y se va. Tedros habla con Xander y le dice que se va a dejar que lo pisotee y bla bla bla. Tedros les da las mismas instrucciones a esos mages que limpien todo para cuando llegue el equipo de Jocelyn. Llega todo el equipo y se encuentran al grupo de Tedros. Y le dice a Nikki que jodieron a Diane con el trato que le hicieron, porque no lo llamaron para negociar. Entonces él le dice todas sus verdades a ella frente a todos. Andrew, el que financia el tour, le dice que si no llega Jocelyn en 5 minutos que se pueden ir olvidando de eso. Destiny le dice a Chloe que cante. Mientras ella lo hace, Jaime y el otro empiezan a hablar que hay algo raro con el grupo. Mientras tanto, Leia habla con Rob y le cuenta que la chera con la que se tomó la foto, o sea la del final del capítulo anterior que estaba acompañada de Xander, lo acusó de alegando que tiene testigos. Entonces Rob quería que Jocelyn aclarara todo el asunto. Leia intenta hablar con Xander pero no lo logra. Jocelyn baja y trata de calmar a Andrew por lo del tour. Ahí llega el turno de Isaac. Empieza a cantar y hacerle striptease a Nikki. Leia al fin logró hablar con Xander y le dice lo de Rob. Xander le dice que Jocelyn ya sabe y le mete cizaña de ella. Básicamente en esta escena todos hablan mierda del otro. Nikki se entera de la noticia de Rob y les cuenta que lo van a sacar de una película por esto. Y ahí fue cuando Tedros y ella se ven. Y básicamente nos quieren dejar saber que él fue el autor de todo esto, lo cual no me sorprende a estas alturas. Ahí es cuando Xander aprovecha para cantar. Jocelyn se lleva a Tedros y le pregunta si hizo eso. Siguen discutiendo hasta que Jocelyn le dice que se vaya y el joputa le dice que no se quiere ir. Entonces va a donde Jaime y le dice que va a pagar lo que sea para que Tedros esté fuera de su vida. Leia se va del cuarto y Jocelyn también. Jaime, ni corto ni perezoso, se lleva a Tedros y le hace una alegoría de la historia de la Caperucita Roja y el lobo. Jocelyn le hace una especie de baile sexy a Andrew mientras Tedros la ve. En eso llega seguridad y se lo llevan. Cuando lo suben a un van, Jaime está a su lado y le da un cheque para que se vaya. Tedros rompe el cheque, entonces Jaime le dice que prefiere el plan B. ¿Cuál era? A saber, porque no le pasó nada. Al terminar la presentación, Andrew les dice que va a seguir el tour. Ahí es cuando todos se van. Jaime va y le dice a Jocelyn que le pagaron mucho para que se largara. Leia hace sus maletas para irse, dejándole una carta a Joss. Nicky le dice a Diane que hubo un problema legal con la canción y por eso se cancela el lanzamiento. Nicky le dice que no lo han podido resolver a pesar de que Diane recalcó el hecho de que le prometieron un buen equipo legal. Entonces le dice que escriba una canción mientras tanto y que la van a hacer una estrella y ahí que se van a comunicar con ella. Todo es mentira, y claro, la chera no es estúpida, sabe que le están mintiendo. Ahí es donde le pregunta si fue Jocelyn antes de que cierre el ascensor. Nicky no le contesta. Jocelyn por su lado sigue con su rutina. Jaime va donde la de Vanity Fair para que cambie su historia. 6 semanas después vemos a Jocelyn en un carrito de golf, acompañada de un montón de gente para ver en dónde será su tour. Chloe, Isaac y Xander están practicando mientras que Andrew dice que las canciones fueron hits y vendieron todas las entradas del tour. O sea, hicieron números mientras celebran que el Tedros se fue al fin de sus vidas y la historia que Vanity Fair hizo fue para arruinarlo. Tedros pregunta si dejaron un pase de artista para él para entrar al estadio. La señora de la entrada le da un sobre y entra. Nicky, Jaime y Andrew hablan de cómo lo han destruido, mientras Tedros busca a Jocelyn con los de seguridad y uno de ellos les dice que Jocelyn le dijo que nunca oyó de ese nombre, pero después le dicen que es una broma y que pase. Ahí se encuentra con Destiny y le advierte que si lastima a Jocelyn que le va a hacer daño. Después le dice que disfruta el show. Ahí aparece Jocelyn. Él dice que la extraña y ella le dice que no le gusta que estén separados. Ahí fue donde yo dije a la puya, volvemos a lo mismo otra vez. Tedros agarra el peine y le pregunta que si con ese peine le pegó la mamá otra vez. Ambos se miran, él le dice que el peine es nuevo y ella no dice nada, solo le sonríe. Jocelyn se dirige al escenario con Tedros, ella le agarra la mano y a mí me dieron ganas de vomitar.
Cuando está en el escenario, dice unas palabras para introducir al amor de su vida, o sea, el triple joputa de Tedros. El equipo de Jocelyn se queda igual que yo. El mago aparece en el escenario y lo besa con el público ovacionándolos, y le dice que él es de ella para siempre. El tipo la mira raro y se va. El Andrew fui yo en ese momento puteando a todo el mundo. Tedros como que se siente humillado y así termina este bodrio. En serio, qué experiencia más decepcionante. Pero voy a ir por partes para desahogarme con todo lo que está mal en esta serie para mí. Al principio se les compara a Britney con Jocelyn y la verdad es que sí se puede ver que se hace referencia a ella, pero termina en nada. Logramos ver en momentos cómo es la industria del entretenimiento con los artistas, pero después pasamos al plot de Tedros, su culto y todo se va al carajo. Se supone que la historia se trata de Jocelyn, pero a medida que avanzan los episodios se sentían que la hacían cada vez más de lado para hacer resaltar más a The Weeknd. Y pues no funcionó, porque el enfoque que se hace no es en la historia del culto o lo que sea, sino que en sexo y más sexo. ¿Y cuál es el sentido entonces? Esto no llevaba a ningún lado a la trama. En lugar de ser una historia que tenía escenas sexuales, se sentía que el sexo era lo primordial y la historia era lo secundario. Y ni hablar del montón de líneas cuestionables que hay. Horrible, pero algo bueno que puedo decir es que me gustó la actuación de Lily Rose Depp. Logró crear empatía y uno puede sentir cómo le cuesta a Jocelyn volver a su rutina normal y que se encuentra vulnerable por todo lo que le ha pasado. Claro, eso en los pocos minutos en los que esta serie se dignaba tener una historia semi-decente. No puedo decir lo mismo con The Weeknd, lo tratan de hacer ver como irresistible y simplemente no tiene ese tipo de presencia. Le funciona haciendo música, pero no como actor, y teniendo en cuenta que tanto él como Sam Levinson produjeron esta serie juntos, puedo ver cuál era la intención al hacer que todo se enfocara más en Tedros. Y no funciona, porque su personaje no es lo suficientemente interesante para que se trate de él. Lo único que crea es repelús cada vez que aparece. De hecho, las escenas más decentes de toda la serie son en las que no está. En términos de personajes, los que más destacan para mí son Destiny, Haim y Leah. Básicamente porque son los únicos personajes que siento que genuinamente apoyaban y se interesaban por Jocelyn y eran capaces de ver el problema que era Tedros. En serio, no puedo enfatizar lo suficiente en lo repugnante que es. Cada vez que la trama se enfocaba en él era como llegar al punto cero, destruyendo el mínimo progreso que tenía la historia. Básicamente así se resume esto, escenas decentes hasta que Tedros llegaba y se paseaba en la trama. Si al menos hubiera centrado en el aspecto del culto con todo lo turbio y peligroso que es, hubiera sido bueno si hubieran tenido algo que contar. Pero fue toda una excusa para alimentar las fantasías raras de Sam Levinson y el ego de The Weeknd. Es una lástima, porque se hubiera podido armar una buena historia que posiblemente la anterior directora ya había escrito, pero no. No es que esté en contra de que hayan escenas sexuales, pero tiene que haber sustancia, algo interesante en el medio. Si el sexo es lo más importante de la historia, está jodido. Al menos le bajaron un poco a los últimos 2 capítulos con eso porque era insufrible. Y hablando de insufrible, qué asco de final. Realmente me sentí emocionada mientras veía el capítulo, pero no podía terminar bien, ¿verdad? Quedaron tantas cosas en el aire, nunca se supo qué estaba planeando Xander o de qué lado estaba, qué ocurrió con Rob, Leia y la carta que le dejó a Jocelyn. ¿Me van a decir que Jocelyn dejó que ella se fuera pero regresó con el imbécil de Tedros? Nah. Esperaba otro final para ese hijo de puta, pero esta serie hasta el último minuto tenía que derrumbar lo que había logrado. No lo voy a negar, sentí satisfacción al ver que ese maje obtenía el repelús que se merecía, pero claro, no es The Idol sino la riega. Además, ¿cómo es que Jocelyn le perdonó lo que Tedros le hizo, siendo la mente intelectual de todo, y a Diane, que sí fue una traidora, pero al fin y al cabo era una borrega más de su club? No. No entiendo por qué ella le arruinó las posibilidades de ser una estrella y al otro lo presenta como el amor de su vida y lo perdona. Y como para nivelar nos quieren hacer entender como que si Jocelyn está más loca que Tedros al decirle que será suyo por siempre. Me recuerda un manga en donde había una chera que fue una sumisa con un chero casi en toda la historia hasta que se dieron vuelta las cosas y luego ya lo nominaba a él como un plot twist. Y lo digo porque igual esta historia el cambio fue súper abrupto. No es lo suficientemente convincente de todas formas, pero al menos se terminó esto ya. No estoy segura de si HBO planea sacar una segunda parte o no, pero ni siquiera había trama para hacer 5 capítulos, dudo que la tenga para hacer otra temporada, la verdad. El único punto a favor que le doy es que el soundtrack es bueno. De ahí en general, esta serie es un intento pretencioso de mostrar la realidad de la industria haciendo lo mismo que pretende criticar. Una experiencia bastante decepcionante. Y eso es lo peor, que no tenía por qué ser tan malo. Había buenos elementos para crear una buena historia, pero de alguna manera se las arreglaron para desperdiciar todo el material bueno que tenían. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video y nos veremos en el próximo.